Hola a todos, muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy en esta escuela de padres llamada ¿Cómo hablarle a mi hijo adolescente? ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues porque a veces como padres, como educadores, nosotros nos encontramos como con una serie de barreras, de ideas que lejos de permitirnos una intercomunicación clara con nuestros hijos, generan un distanciamiento no solo en la comunicación, sino también afectivo. Y recordemos que la educación, todo proceso de educación, tiene que ver con una parte emocional y afectiva. El día de hoy nos acompaña Lady Alzate, psicóloga practicante de la Universidad San Buenaventura. Vamos a tener dos momentos especiales. En una primera instancia vamos a hablar acerca de que comprendamos en qué consiste la adolescencia, porque ustedes y nosotros en general tenemos que comprender qué es el adolescente, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro hijo, en su momento, en esa etapa? Comprendiendo que día a día, durante las últimas décadas, vemos como algunos fenómenos se han ido adelantando en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Esto es importante conocerlo, saberlo, porque cuando conocemos qué le pasa a nuestro hijo, sabemos cómo, vamos a saber más fácil cómo ayudarle, cómo guiarle en su proceso de crecimiento. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros los adultos? Entonces, nos identificaremos, bueno, los jóvenes se identificarán más que todo con esta frase: los viejos desconfían de la juventud porque también han sido jóvenes. Eso nos lo dice William Shakespeare. Esta frase alude oiga, es que usted nunca fue joven, o es que usted va, el joven le dice al adulto, es que usted quiere que yo haga lo que usted no hizo en su juventud. Entonces existe ese reclamo del joven ante la imposición quizás del padre. Esto a manera de introducción. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué piensa el adulto? ¿Qué piensa nuestra juventud? Entonces nuestra juventud es decadente e indisciplinada. Los hijos no respetan ni escuchan ya los consejos de sus mayores. Eso es un escrito labrado en piedra en Caldeo 2000 años antes de Cristo. Entonces imagínense, hace 4020 años venimos nosotros hablando de que los jóvenes no escuchan a sus adultos, de que, no, que son indisciplinados, que no cumplen con las normas. Entonces es una cuestión de tiempo, de la época, es una cuestión natural del desarrollo humano, que el hijo cuestione al papá, que las juventudes cuestionen a los adultos. Es lo que el día de hoy vamos a tratar de responder, y cómo esas diferencias en las percepciones del adulto y del joven pueden encontrar un punto común de solución dentro de los conflictos que puedan presentarse en la familia. Entonces, Lady, nos vas a hablar un poco de lo que es la adolescencia. Esta etapa es muy importante, primero que todo, porque en esta etapa es donde la persona tiene más cambios y de una forma, hay veces un poco más brusca. Este es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la edad adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente este periodo son los cambios que se dan tanto a nivel físico, psicológico, sexuales y también sociales, que tiene en lugar estos años, aunque no es posible pues decir una edad exacta en la que ocurre como esta etapa, pero la Organización Mundial de la Salud la ha encajado dentro de las edades entre 10 hasta los 19 años de edad. En esta edad se deja de ser niño, pero todavía no ha alcanzado esa madurez o ese equilibrio propio que podría tener una persona ya adulta. ¿Me puedes cambiar la diapositiva?
Bueno, entonces acá se empiezan a dar como unos cambios propios de la adolescencia. Entre uno de esos cambios se da a nivel físico. Los principales cambios que se experimentan en esta etapa es que es lo que se conoce con el nombre de caracteres sexuales secundarios, en donde, por ejemplo, en ambos sexos aparece el vello axilar, el desarrollo y maduración de los órganos sexuales y, por ejemplo, también la aparición del vello púbico. En los hombres hay aparición en la parte del vello facial y corporal, como también cambios en la voz, algunos pues tienen la voz más grave, también se produce la eyaculación y mayor desarrollo a nivel muscular. En la mujer hay un desarrollo de las glándulas mamarias, lo que también hay acumulación de grasa en ciertas zonas y también aparece lo que es la menstruación. Hay otros cambios a nivel físico, como el crecimiento, entonces acá es notoriamente, acá se hace muy notorio porque es acelerado durante los primeros años de la adolescencia, aunque luego empieza a haber un decrecimiento de este proceso de desarrollo, ya que los huesos van adquiriendo su tamaño definitivo. Acá también puede aparecer el incremento de peso, ya que pues está en crecimiento. También puede haber crecimiento muscular, lo que puede ser proporcional al estiramiento del esqueleto y es un factor determinante en el aumento de la fuerza muscular. También en este momento se dan cambios a nivel psicológico. Entonces es a partir de la pubertad donde los niños y las niñas cambian afectivamente, es decir, al principio el niño solía ir en busca de afecto de sus cuidadores o padres, pero ahora tiende a buscar las relaciones entre compañeros y amigos en busca pues de ese afecto. Otro aspecto es que viven las emociones de una forma muy intensa. Esto se puede deber a que poseen relaciones emocionales inestables, en donde muchas veces hay timidez, inseguridad y mal humor. Con frecuencia, pues estos requieren de afecto y de reconocimiento, ya que están en la búsqueda de la identidad propia. Esto lo que le permite a ellos es desarrollar o terminar de desarrollar la personalidad, aunque con frecuencia los adolescentes suelen imitar modelos externos, por lo que es muy necesario tener presente o pendiente cuáles son esas personas a las cuales están imitando. Eh, bueno, también aumenta la capacidad de abstracción de ideas, eh, ya, es decir, acá ya son capaces de hacer un juicio y donde hacen un análisis crítico y se interesan por conocer la verdad. Esto los ayuda a desarrollar esa madurez intelectual, lo cual va a ser favorable ya en su vida adulta. La mayoría de los adolescentes están pendientes de su apariencia también física, eh, más que de cualquier otro aspecto. Y en muchos de estos no están satisfechos con su imagen. Es por lo que nosotros como adultos no debemos menospreciar sus sentimientos hacia su apariencia física, ya que estos pueden perdurar por mucho tiempo esas inconformidades. La apariencia de los adolescentes, para la apariencia de los adolescentes es muy necesaria, ya que ellos lo ven que esto hace que se integren, entre comillas, hacia ese vínculo social, lo que a su vez le dará como ese autoestima.
ya que el niño, como está en busca de lo atractivo físico, a veces puede llevar desórdenes alimenticios, por lo que es muy necesario estar pendiente de, de esos aspectos los cuales, digamos, ellos sienten como inseguridades. Aquí también ellos quieren llamar la atención, por así decirlo, por lo que en ocasiones se pueden volver rebeldes. Aquí también se dan cambios sociales en donde hay unos roces continuos en las relaciones pues familiares. El adolescente siente gran necesidad de la aceptación y reconocimiento de su grupo. La amistad en esta etapa es la más importante para ellos. El grupo influye fuertemente en el adolescente. Esta influencia hay veces es positiva como otras veces es negativa, por lo que, como he repetido ya varias veces, es muy importante como, no, o sea, estar pendientes de qué es lo que hace el adolescente, ya que el rol como papá en ese momento pues, sería como guiarlo un poco sin que él se sienta juzgado. Bueno, aunque estos cambios se deben de tener en cuenta según el contexto, las condiciones sociales, genéticas, nutricionales, étnicas de cada persona, que pues estas pueden resultar igualmente determinantes. Aunque es de aclarar que el crecimiento y la maduración del ser humano requieren de tiempo, es decir, no se producen de una forma brusca, aunque hay edades donde estos cambios ocurren con mayor velocidad, sobre todo a nivel físico. Anthony, ¿me puedes cambiar las diapositivas? Gracias. Bueno, entonces la adolescencia cuenta con tres etapas. Una de ellas es la adolescencia temprana, la cual está entre las edades entre 10 y 13 años. Es la primera etapa del desarrollo del niño. Esta se caracteriza porque comienza a experimentar cambios físicos a una gran velocidad, ya que el adolescente observa cómo su cuerpo se desarrolla y cambia, y esto provoca una gran curiosidad y una situación extraña para él. Las transformaciones eh, que tiene el adolescente en su grupo de amigos pueden también, o sea, él junto con su grupo de amigos pueden experimentar esos mismos cambios, por lo que existe una gran identificación a nivel grupal. Durante esta fase no se producen muchos cambios psicológicos, puesto que estos derivan de los cambios que han tenido a nivel físico. Cuando tiene contacto con el otro sexo, es más bien de un carácter exploratorio más que del deseo sexual que puede poseer un adulto. La otra etapa es la adolescencia media, la cual está entre las edades entre 13 y 16 años. Al comienzo de esta fase, el adolescente ya ha finalizado casi que por completo su maduración sexual. Sus órganos sexuales pues ya están prácticamente totalmente desarrollados y han adquirido casi que el 95% de su estatura. A partir de este momento, los cambios físicos se empiezan a ralentizar, lo que permite al adolescente fijar su imagen corporal. En esta fase se adquiere de vital importancia cambios psicológicos, lo que a su vez conlleva unos cambios sociales. Durante estos años se desarrolla el pensamiento abstracto y la capacidad de percibir las implicaciones futuras, aunque en circunstancias conflictivas como el estrés, pueden sufrir regresiones hacia pensamientos un poco más concretos y suelen ser incapaces de percibir las implicaciones de esos actos. La capacidad de percibir en abstracto provoca en el joven
que se desarrolle también cierta capacidad discursiva, además de identificarse con otras personas como grupos y ideologías. El adolescente también desarrolla y potencia una imagen de sí mismo, y también lo que provoca a que se dé una pertenencia o que pertenezca a un grupo social. Además de que acá también adquieren esa necesidad de independencia y del respeto que él cree que debe tener hacia el grupo familiar. También son consecuencias directas de los cambios que han tenido a nivel psicológico y cognitivos durante esta etapa. Acá, como ya he dicho, la vanidad y la sensación de vulnerabilidad es una de las consecuencias que ha tenido a nivel de cambios psicológicos en el adolescente. En la vanidad, su imagen hacia el mundo es el objetivo principal para ellos. Y ellos pueden sentirse vulnerables porque, porque están como en esa etapa de exploración en donde muchas veces pues puede tener comportamientos un poco agresivos en ciertas circunstancias, eh, y también lo que puede acarrear como ciertos comportamientos de riesgo como el consumo de alcohol, el de tabacos y otras sustancias, ya que por querer ser parte de ese grupo, puede eh, llevarlo a que haga ciertas cosas para que lo acepten en ese grupo social. Eh, ya que el contacto con el otro, bueno, acá también es importante destacar que se da ese aumento sexual, eh, aunque no solo responde como a ese deseo creciente, sino que también a ese narcisismo. Y también se da la exploración de los propios límites que puede tener el adolescente, por lo que necesita poner a prueba su grado de atracción que posee. Entonces, ya después de esta etapa aparece la adolescencia tardía, que está entre las edades de 16 y 19 años. El desarrollo físico y sexual han terminado. El adolescente ya físicamente está como un adulto y sus órganos sexuales están plenamente capacitados para su reproducción. El pensamiento abstracto también se ha desarrollado en su totalidad y el joven puede pensar en abstracto sin dificultad y percibir perfectamente las implicaciones de sus actos. Y el desarrollo del pensamiento es un factor individual que depende de las condiciones de su entorno y de las capacidades que tiene cada. El adolescente empieza a enfrentarse a las exigencias del mundo que tiene un adulto. Acá también posee la necesidad de la atención y de la pertinencia, y pierde como ese querer estar hacia un grupo como tal, ya que él le presta ya más importancia en este momento al fomento de las relaciones más bien de tipo individual. ¿Me puedes cambiar de diapositiva? Entonces, el adolescente pues atraviesa por ciertas necesidades. Una de ellas es las necesidades emocionales. Entonces, las transformaciones que se dan en la adolescencia ejercen una influencia determinante en el ámbito emocional. Por ello, se debe brindar amor, apoyándolos en diferentes circunstancias, como decir en sus estudios, elogiar y reconocer cuando se esfuerzan y dar como ese aliento a seguir desarrollando esos intereses que tienen,
fortalecer el autoestima, que esa autoestima cada día sea más alta, tratarlos con respeto y que se reconozcan y aprecien sus diferencias y se traten como personas. Acá los padres de familia también deben mantener una comunicación asertiva, dedicarles tiempo y demostrarles que se preocupan por el bienestar del joven. En cuanto a las necesidades físicas, debido a que el cuerpo se encuentra en un periodo de crecimiento acelerado, se requiere pues también de una alimentación variada, como el consumo de lácteos y sus derivados, verduras, cereales, productos cárnicos. El organismo requiere de todos los grupos de alimentos para mantenerse pues sano. Eh, Acá también es necesario consumir, digamos, durante el desayuno, alimentos ricos en carbohidratos y suficiente líquido, además de establecer y respetar como esos horarios de alimentación. También es importante la actividad física para mantener activos los músculos y los huesos, permitiendo su mejor funcionamiento. Entre algunos beneficios están que pues mejoran su condición física, aumenta el sentido de responsabilidad personal, mejora su sistema inmunológico, reduce el estrés, la ansiedad, la depresión y controla pues el peso. Además, les ayuda a enfrentarse consigo mismo, a imponerse ciertos retos y superarlos. También nos ayuda a buscar su independencia y su identidad al competir con sus contrincantes en un equipo. ¿Me puedes cambiar de diapositiva? Y finalizando, los factores de riesgo que pueden atravesar la adolescencia es la ansiedad, ya que estos poseen miedo a lo desconocido, lo que impide hacer ciertas cosas. Otro factor es la depresión, lo cual no se debe confundir con la tristeza, ya que son signos, ya que los signos de la depresión son ver el futuro con poca esperanza, el adolescente puede bajar las calificaciones, también puede verlo un poco menos concentrado, puede tener insomnio, pensar frecuentemente en la muerte, tiene actitud de apatía, falta de energía, además de que puede también tener cambios en el peso y puede tener un aislamiento. Eh, Otro factor de riesgos que se puede experimentar durante esta etapa es el estrés, eh, ya que ellos tienen una preocupación excesiva. Esto puede deberse a la sobrecarga de trabajo, eh, ya que hay un exceso de responsabilidades y además de que ellos quieren cumplir ciertas expectativas, eh, lo que los lleva como a entrar en un estrés constante. También pueden tener, entrar a consumir sustancias como el alcohol o las drogas. Estas pues podrían dañar seriamente su salud, por lo que también debemos estar muy pendientes en estas etapas, ya que son una de las etapas de riesgo. Eh, También se pueden adquirir problemas alimenticios, por lo que muchas veces los adolescentes evitan comer o hasta pueden adquirir enfermedades alimenticias como la anorexia o la bicorexia, que podría ser lo contrario, eh, ya que pues ellos se encuentran en una etapa en la que el físico es lo más importante. También pueden haber conductas delictivas o agresivas. También pueden estar en exposición de enfermedades que se pueden dar en la transmisión sexual o lo que puede llevar también a un embarazo precoz.
por lo que es importante aconsejar, educar sobre la vida sexual en el adolescente. Además de que pueden adquirir una adicción a las nuevas tecnologías o simplemente pueden tener ciberbullying y más en este momento que todo se está llevando a cabo a través de los medios digitales. Y eso es todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no, al parecer no hay. Déjame un momento, reviso qué comentario. No, no veo ningún comentario. Además que más tardecito tendremos otros comentarios y podremos pues como dar respuesta a estos cuestionamientos. Bueno, eh, ¿qué podemos como ir resumiendo? Bueno, esto ya habías mencionado esto, ¿cierto? No, no te escucho, no Sí, sé sí, si se me es que se me escucha había olvidado bien. que había apagado el micrófono. Sí, eso sí lo dije, fue lo último que dije. Ya habías mencionado, sí, lo último que dijiste, listo. Bueno, como para resumir, ¿por qué es importante conocer todo esto que Lady nos ha mencionado? Pues porque en síntesis, nosotros los seres humanos somos personas que no tenemos, como que no venimos de la nada, sino que el adolescente viene de un proceso en el cual los padres le han contado una historia y le han enseñado una historia, de la cual él se ha venido sintiendo identificado, es decir, siente que hace parte de su familia, que esa historia de la familia es de él también, que hay unas metas familiares, unos proyectos familiares que son importantes cumplir, pero también nos da a entender que el adolescente llega a un momento, y la persona, eso es un proceso necesario en donde empieza una búsqueda de su propio yo, de su propia identidad, reconociendo sus afectos. Eso coincide regularmente con cambios físicos. Hasta el momento al niño se le ha venido enseñando antes de la adolescencia que debe controlarse, que debe regular su organismo y de un momento a otro, ¡boom!, hay una emergencia de situaciones en donde el adolescente ve que su cuerpo no no se está regulando. Entonces, su meta en la infancia era regular su comportamiento y su cuerpo a través de la alimentación, del manejo de los tiempos, y resulta que de un momento a otro su cuerpo empieza a crecer inconscientemente. Esto va calando en sensaciones de inseguridad. Fuera de eso, los papás empiezan a cambiar sus expresiones afectivas hacia su hijo, muchas veces privándole la oportunidad de poder manifestar abiertamente sus afectos, porque se asume que como ya está más grandecito, entonces no se puede relacionar igual que antes. Entonces, acá viene la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos? Los padres necesitamos que los hijos nos necesiten. Los hijos adolescentes necesitan no necesitarnos. El conflicto es real. Sufrimos diariamente conforme ayudamos a quienes amamos a independizarse de nosotros mismos. ¿Por qué ese tema de que necesitamos los adultos que los hijos nos necesiten? Porque para nosotros nuestra misión dentro de lo que asumimos es que el hijo necesita al padre para tomar decisiones. Que el hijo necesita que que ese adulto esté permanentemente allí, que él no es capaz de tomar decisiones. Pero resulta que el chico, paralelamente, ha estado sufriendo, digamos, entre comillas, porque no es sufrir, sino más bien emerge en él una necesidad de autonomía,
una necesidad de tener su propia identidad, de diferenciarse de sus papás, de que esa historia que se le dio no sea algo impuesto, sino algo realmente sentido. Cada vez tratar de aclarar que esta crisis, que este problema, que esto que nosotros llamamos adolescencia es más una visión desde la visión adultocéntrica, es decir, desde nosotros como adultos. El joven no, quizás no lo vea de esa manera, para el joven es un transcurrir normal, hace parte de su día a día. Eso lleva a que el adulto diciendo, es que usted está muy cansón, entonces él le va a decir, así soy yo, ¿qué puedo hacer? Entonces hay que entrar a vencer la barrera de la autocracia y empezar a comprender que él necesita de nosotros, pero necesita más un proceso de autonomía. La independencia no es que haga lo que él quiera, sino que sea autónomo en sus decisiones y tenga la capacidad de decidir acorde a sus habilidades, a su momento evolutivo. Es decir, yo no puedo decirle a un chico de 12 años que está iniciando su adolescencia que maneje sus propios horarios, como se lo diría, o sea, que salga hasta horas en la noche, como se lo diría a un joven de 25, 20 años. O sea, el manejo de horarios es diferente. Lo mismo, el manejo de la autonomía, el acompañamiento familiar en realizar tareas y el monitoreo va cambiando a medida que el chico va asumiendo un mayor nivel de autonomía. Entonces, suceden cambios en al menos 3 sentidos a nivel social. Ya vimos unos cambios físicos. El chico empieza a generarse sentimientos propios de inseguridad, también una necesidad de reconocérsele como alguien independiente, como los papás lo quieren ver como alguien dependiente de la familia, él va a recurrir a las amistades, que son similares a él, que están viviendo su mismo proceso, sus mismos gustos, sus mismas generaciones. El joven va a tender a desafiar y va a tender a reformular las cosas familiares, lo que la familia ve como una amenaza. Entonces, esos cuestionamientos en el chico van a ser útiles porque le van a sentar a él con la base para la toma de decisiones autónomas. Yo creo que en este punto el papá y la mamá, el cuidador, debe comprender que el manejo de los cuestionamientos y el manejo del deseo de independencia es eso, de manejarlo, no de controlarlo, enseñarle que está bien que cuestione cosas, pero que hay que ser también empáticos y hay que ser también amorosos y cuidadosos con las personas que nosotros tenemos cerca. Entonces suceden unas situaciones que alimentan ese conflicto. El joven crear nuevas relaciones y versus el repetir lo que la familia ya le ha dado. El limitarse acorde a los miedos familiares o el generar un impulso a liberarse y afrontar desmedidamente la situación, y el definitivamente desligarse de la familia, de los vínculos, al decir yo soy parte de una familia, la familia es parte de mi vida, pero también hay otros escenarios como mis amigos, como el estudio, que también hacen parte de mi proyecto de vida. Cuando el adulto comprende que estas situaciones no solamente las vive el estudiante, el adolescente, sino que también las vive sus padres, vemos cómo Enrique. Vemos cómo el papá también, perdón que estoy escuchando una interferencia, voy a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, por eso me distraje un momento, pero creo que ya es como una propaganda que surgió. Retomo, estas situaciones no solo las vive el papá, también las viven el adolescente en conjunto. ¿Por qué? Porque el papá ve en su hijo lo que en algún momento fue y también transmite a su hijo los miedos y seguridades que tiene para que el hijo no cometa sus mismos errores. Y el hijo, por el contrario, está buscando cometer sus propios errores, digamos, de alguna manera, por alguna manera decirlo.
Entonces allí vemos que también la crisis la viven los adultos, porque el adulto también está regularmente pasando por su edad, su transición de juventud, su última parte de la juventud, a una adultez un poco más mediana, en donde también hay ciertas crisis en donde se reevalúa su vida, lo que ha sido de su vida, para formular lo que viene en una adultez pues más madura. Entonces tenemos a alguien que se está cuestionando su identidad y quiere avanzar su identidad, con un adulto que está reformulándose sus proyectos y que ha visto que, al igual que cualquier persona, hay fracasos y hay éxitos en su proyecto de vida. Tenemos entonces cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos, cómo podemos nosotros establecer ese puente de intercomunicación. Primero, reconociendo que la comunicación está movilizada por las emociones. Entonces, ¿cómo vamos a abordar las emociones? Reconociendo las necesidades propias y malestar propio y el de nuestro adolescente con el que nosotros convivimos. ¿Qué es lo que él necesita? Lady ya nos mencionaba unas necesidades emocionales, unas necesidades físicas y unas necesidades sociales que presenta el adolescente. Ahora, yo como papá, como cuidador, ¿cómo puedo ayudar a que mi hijo cumpla esas necesidades sin exponerse a un riesgo y siendo yo un apoyo para la toma de decisiones? Esa es la pregunta que nos debemos formular para reconocer necesidades y malestar. Verbalizar, enseñarle a verbalizar adecuadamente sentimientos y pensamientos. Entonces aquí vemos, pongo esta parte de la historieta, estoy solo, aburrido, llama al amigo de Mafalda y le dice, ¿puedes venir a mi casa? Ella le dice, lo siento, voy a salir con mi mamá, pero ¿tienes algún libro? Un libro es un buen amigo. Entonces él se va a buscar un libro y dice, bueno, ¿qué quieres que juguemos? Entonces muchas veces entramos en ese tema de no entender cuáles son las necesidades que tenemos, ¿sí? Cuáles son los sentimientos, pensamientos que realmente tenemos y no nos comunicamos claramente y damos soluciones que no son empáticas a la necesidad real. Entonces acá hay que el adulto tiene que entender que su respuesta debe bien reconocer sentimientos, pensamientos y necesidades, pero que lo que le dé sea algo lógico y razonable que él pueda manejar. Que además de eso, valide su opinión, valide la autonomía y que ayude a redirigir esas actitudes que impiden afrontar adecuadamente los conflictos y las relaciones. Entonces estamos hablando de un conjunto de cosas que no es solamente decir cómo te sientes, sino entender realmente cómo se siente alguien y cómo redirigirle. Cuando decimos redirigir es enseñarle a través del ejemplo de una forma diferente de manejar el comportamiento, los pensamientos, las emociones, sus deseos y sus necesidades. Siempre digo que el educador necesita también ser educado, entonces así como nosotros los del área del sector educativo nos educamos, el papá puede acudir al área de orientación, al psicólogo y buscar las orientaciones y el acompañamiento necesario para poder redirigir estas actitudes y comportamientos de sus hijos sin coartarlos, es decir, sin pedirles su autonomía, siendo empáticos y en el cual el adulto también pueda verbalizar sus sentimientos y emociones abiertamente. ¿Cómo solucionamos conflictos? Primero, es normal que en las relaciones exista una crisis, una angustia, un miedo, un conflicto, ¿cierto? Entonces la crisis es algo que nos invita a cambiar, que lo que veníamos haciendo ya no vale o ya no cumple ya no satisface nuestras necesidades. Eso nos va a generar regularmente sensaciones de miedo, angustia. Cuando dos personas se encuentran en una situación de miedo, de angustia y su necesidad no está siendo satisfecha y no se comunican adecuadamente, surge el conflicto. Entonces, el conflicto es dos puntos que chocan, dos puntos que no están acordes, hay lo que nosotros llamamos disonancia, y es decir, no hay sincronía en pensamiento, en ideas. Entonces lo que pasa es que el adolescente tira para un lado, el adulto tira para otro, o por el contrario, chocan. Entonces lo que vamos a hacer es acuerdos consensuados, en consenso. Esos acuerdos de, bueno,
la norma acá ya no va a ser impositiva, sino que va a ser un tema, hay normas que yo negocio, cosas que yo puedo negociar, tiempo, por ejemplo, uso el celular, pero yo no puedo negociar horarios de llegada a la casa. Yo no puedo negociar el trato que se va a dar, que se usen palabras de respeto. Yo no puedo negociar el, 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 el manejo del comportamiento verbal y el uso de la fuerza. Eso yo no lo puedo negociar. Yo no puedo permitir que mi hijo adolescente me pegue o me agreda verbalmente. Eso significa que, como yo estaba diciendo anteriormente, que también es redirigir con el ejemplo, entonces yo no puedo agredirle ni verbal ni físicamente dentro de una resolución de un conflicto, ¿cierto? Entonces es llegar a un acuerdo consensuado, porque ustedes deben de preparar en la adolescencia a ese niño que venía siendo niño, vamos a prepararlo para la vida social, ya en práctica, ya en relación con otros, desde la autonomía y las decisiones sanas. Entonces acá viene castigar o no castigar. Castigar o no castigar. Entonces uno dice, bueno, para evitar la vergüenza, la humillación, tengo que rechazar absolutamente toda palabra, todo pedido, toda exigencia de los adultos que desenmascaría mi debilidad, mi inferioridad o mi dependencia. Esa es la posición del adolescente en sus procesos de transformación. El crear su propio yo va a generar esa inferioridad, esa sensación de debilidad o dependencia de sus padres. ¿Y qué va a hacer? Como él evita eso y sentirse inferior a los de su edad y quiere buscar un estatus social, pues rechaza cualquier medida autoritaria del adulto. Por eso hay que ser empáticos, entrar a negociar, entrar a mediar, no ceder, no ser permisivos, que es diferente. Es vamos a reconocer que él ya tiene una postura y si su postura es equivocada, darle razones, el diálogo como alternativa. En presencia, entonces acá pasa como un consejo que nos da Juan David Ignacio, que es un psicólogo, es psicoanalista y nos dice, en presencia de un adolescente difícil, nuestra mejor respuesta como padres es esperar lo mejor que podamos el fin de la tormenta. No significa una espera pasiva, una espera activa, una espera donde el adulto está siempre marcando una pauta de redirigir su comportamiento. No una paciencia de silencio, sino una paciencia de una voz amorosa, sabiendo qué consejo darle, acompañándole y validando sus emociones. No abandonándolo, dejándolo a su suerte, pero tampoco imponiéndole y coartando su identidad. Reconociendo esas inseguridades, decirle, yo te voy a educar, te voy a informar adecuadamente sobre los riesgos a los cuales te vas a ver expuesto. Ahora, castigar o no castigar. ¿Qué es el castigo? El castigo tiene que entenderse que no siempre es el uso de la fuerza, sino que es una sanción acorde a un comportamiento inadecuado. Entonces es llevarle a entender al adolescente que el castigo, si no se corrige, pues hay un castigo, que la sociedad lo va a hacer. Si tú cometes un error, un delito, pues la sociedad te va a castigar enviándote para la cárcel, judicializando. Entonces, o estableciendo ciertas medidas sancionatorias. Es eso. Pero antes vamos a recurrir a la corrección, a la mediación y al diálogo. ¿Cómo hablar de sexo y de drogas? Nosotros los adultos cada día perdemos un poco de nosotros mismos de manera incesante, inadvertida. Cuando más terrible de ser este fenómeno en la adolescencia, en quien todo tiene que cambiar a la vez, violentamente el cuerpo desembarcarse, la infancia irse y la cabeza mareada debe reconquistar pensamientos penosamente su control sobre el cuerpo. Bueno, lo que nos dice esto es básicamente el adulto día a día siempre tiene que, para aprender, renunciar a algo de sí mismo. Ahora, seamos empáticos, en la adolescencia esto está sucediendo de una manera abrumada, no solamente el cuerpo, sino la mente, las emociones, todo. Y le estamos diciendo, reconquiste su cuerpo. Ese control que tenía, vuélvalo a tener de una manera diferente. ¿De qué manera? Desde la autonomía. No desde la presencia del papá, no desde desde la norma del papá, sino ya desde una cosa de la autonomía, la autogestión, la autorregulación y la autorresponsabilidad.
¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hablar de eso? Desde esos autos. Entonces, es más allá de informar acerca de los derechos sexuales y reproductivos, del riesgo del consumo de drogas y otros factores de riesgo, vamos a hablarle acerca de la capacidad que él puede llegar a tomar decisiones, la capacidad de cuidado de la vida, la capacidad de cuidado del otro, la capacidad que tiene para interactuar. Vamos a reconocer esas capacidades y a estimulárselas. Está bien informarles del sexo, de drogas, pero sobre todo de habilidades para la vida. ¿De qué comportamiento alterno al riesgo podemos darle? ¿Qué alternativa de solución a los conflictos? ¿Cierto? No decir, oiga, es que las drogas saben. No. Por ejemplo, un tema sensible que muchas familias no abordan adecuadamente es el uso del condón, por ejemplo. Los mecanismos de planificación. Vamos a informarnos sobre eso, pero también vamos a enseñarles la responsabilidad que tiene el cuidado de la sexualidad y la higiene sexual, que tú no puedes andar por la vida teniendo una y otra relación sexual, ¿cierto? Entonces, que el consumo de drogas, bueno, si yo le digo a él, no consume marihuana, pero que sí se excedan alcohol, pues soy un poco incongruente, porque el alcohol es un tema, una sustancia también psicoactiva. Si yo le valido el consumo de cigarrillo, pero no el de marihuana, entonces hay que ser congruentes en todo sentido. El alcohol hace parte de muchas reuniones familiares de nuestra cultura, entonces lo que vamos a hacer es que reformular realmente esas ideas y decirle, venga, hay cosas como el alcohol que hacen parte de la cultura, pero vamos a manejarlo de manera mesurada, no perder el riesgo. Sé que muchos de ustedes ya han manejado esto con sus hijos, pero vale decirlo, necesitamos reafirmarlo, ¿sí? Siempre pensemos que la mejor manera de afrontar esto es el diálogo amoroso, el diálogo empático, reconociendo las necesidades de cada quien. No quisiera extenderme mucho, esto es más como un abrebocas. Digo que las escuelas de padres son un incentivarlos a ustedes a que indaguen, a que se acerquen a nosotros, a que pregunten. ¿Sí? Entonces, recuerden que para cómo hablar con nuestros hijos, abordar las emociones. Y me regresaría nuevamente a esta diapositiva anterior para recordar. Primero, saber qué necesitamos nosotros como adultos y qué necesitan nuestros hijos. Qué malestar sienten, qué malestar tenemos frente a la situación actual. Expresar auténtica y libremente nuestros sentimientos y pensamientos. Como adultos, darle una respuesta empática y lógica, razonable que él pueda manejar, reconociendo que es un ser autónomo, que tiene sus propios deseos y sus propias proyecciones. Y vamos a redirigir esos comportamientos no favorables para su proyecto de vida hacia algo que le brinde mayor nivel de autonomía y autorresponsabilidad, ¿cierto? Entonces es una tarea compleja que no es solamente llegar y regañar, sino orientar, redirigir con paciencia, con amor, y que cada hijo adolescente es diferente. Cada hijo adolescente tiene unos procesos distintos. Quizás para algunos es mucho más conflictivo la parte social, para otros la parte física, la de la autoimagen. Otros quizás pasen inadvertidos y esas crisis las tengan que vivir mucho más adelante en su vida adulta. No veo ningún comentario, entonces quisiera darle las gracias. Este video queda grabado en la página del colegio. Igual lo voy a subir a mi página personal en @ps.ajjones en Facebook. Allí podrán verlo. Sigan la página del colegio, sigan mi página personal. Quiero darle las gracias a Lady nuevamente por participar en este escenario. No sé, Lady, si tienes algún ejercicio de cierre o alguna conclusión que puedas dar. No sé, no te estoy escuchando. ¿Tú sí me estás escuchando? Sí, Sí, sí qué te estoy pena, se me había escuchando. olvidado que había apagado el... Ahí me
¿Escucha? ahí te escucho, sí. Sí, ahí te escucho. Pues como conclusión, es que el adolescente atraviesa por muchos cambios, por lo que es muy importante que el padre o el adulto, el cuidador, esté muy pendiente de todo lo que haga el adolescente, pero no es estar pendiente donde el adolescente se sienta juzgado, sino que sienta la compañía, que se sienta guiado, para que él pueda tener como esa necesidad y pueda contarle esas necesidades a sus cuidadores. Eh, También es muy importante este espacio, ¿por qué? Porque ayuda a comprender por qué etapas está atravesando el adolescente y eso nos da una mirada más amplia, con lo cual pues podemos ayudarle al hijo de una forma más saludable, más comprensiva. Y pues nada, eso es todo. Bueno, has dicho una cosa muy interesante y con esto sí ya cerraría del todo y es crear, yo lo resumiría en algo que hemos venido trabajando desde el área de orientación y es crear ambientes sanos para la educación, ambientes amorosos, ambientes tranquilos, ambientes que nos den a entender que la vida se construye en conjunto, pero respetando la autonomía de cada persona y formando ciudadanos que tomen decisiones libre y responsablemente para su vida y para la sociedad. Eh, si algún papá tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, allí está mi número de contacto, puede escribirme a través de la página de Facebook. Eh, Nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos, muchas gracias, Lady. Eh, Hasta Bueno, una próxima oportunidad. bueno, muchas gracias. Hasta luego.